el aporte de la cristiandad al fortalecimiento de la democracia. Él es profesor y licenciado en filosofía, es doctor en filosofía, profesor de grado y posgrado, y director académico del Instituto Acton en Argentina, además de ser autor, ¿no? Autor de obras. Su nombre es Gabriel Zanotti. Doctor, ¿está por ahí? Acá estoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Un gusto y un honor estar acá. Adelante, el tiempo es suyo. Bien. Lo que yo voy a decir no va a ser muy original. Lo han escrito otros autores, como por ejemplo Ratzinger o Hayek o el mismo Lord Acton. Pero, sin embargo, cada tanto hay que recordarlo, ¿no? Y creo que estamos en uno de esos momentos del cada tanto. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido histórico sobre esta cuestión, ¿no? En qué medida el judeocristianismo fue importante para las ideas de la libertad política. En primer lugar, recordemos que ya la revelación en el antiguo Israel fue un progreso notable, o yo diría fue un cambio de 180 grados con respecto a las mitologías antiguas, donde se daba el caso de lo que el recordado García Venturini llamaba las monarquías absolutísimas, porque el rey se identificaba con Dios. El criterio de legitimidad en las mitologías antiguas, cuyo relato servía como legitimidad política, era la divinidad del rey o del emperador. En la revelación hacia Israel, obviamente esto se corta radicalmente por la idea de creación. Esto lo señala muy bien Ratzinger en Introducción al Cristianismo. Y la idea de creación implica obviamente no solamente que el mundo no es Dios, sino que el ser humano no es Dios. Y se establece una enorme diferencia, ¿no?, entre el ser humano y Dios, y la limitación moral que tiene el ser humano con respecto a las obligaciones morales que Dios revela al pueblo de Israel, ¿no? Así que, de alguna manera, esto ya implica una distinción importantísima entre Dios y el poder político. Esta distinción, vuelvo a decir, es muy novedosa, ¿no?, en el mundo antiguo. Eh, Queda, sin embargo, encapsulada dentro de Israel, por supuesto, en ese momento, pero, por supuesto, florece en el cristianismo, que sigue manteniendo, obviamente, la misma idea, ¿no? O sea, por algo, los primeros cristianos comienzan a ser perseguidos porque ellos intentan ser buenos ciudadanos del imperio, con la sola excepción, como si fuera un detalle, de que no podían dar culto al emperador, ¿no? En realidad, los primeros cristianos fueron acusados de dos cosas: de subversivos frente al Imperio Romano y de absurdos por la fe que tenían. Esta segunda acusación fue falsa. Todos los padres de la Iglesia se encargaron de armonizar razón y fe, de demostrar que la fe no era absurda, que podía haber una aceptación racional del mensaje de la fe. Pero la primera acusación era correcta. Claro que subvertían el orden del Imperio Romano, porque se basaba precisamente en la identificación del emperador con lo divino. Así que eso sí, subvirtió al imperio. Eh, Después el tema de la idea de persona, ¿no? Persona humana como creada a imagen y semejanza de Dios, y la profunda relación entre persona e individuo, ¿no?, como sujeto individual. Eh, ¿Por qué? Porque frente a otras filosofías y visiones del mundo relativamente panteístas, donde el individuo un poco se deshacía en lo divino, que a su vez era el todo, ¿no?, cosa que sigue existiendo en filosofías panteístas y tal vez en algunas mitologías orientales. Sin embargo, acá en el cristianismo la relación entre el ser humano y Dios es muy personal. ¿Por qué? Porque la salvación del alma es personal. Es un tema totalmente personal, no es colectivo. Por lo tanto, la idea de individuo es muy fuerte. Y esa idea comienza como a penetrar lentamente en la historia de la filosofía occidental, durante, por supuesto, toda la Edad Media y los primeros atisbos de la Edad Moderna, ¿no? Eh,
Otra idea muy importante que aporta el cristianismo es la idea de ley natural. La idea de ley natural no significa, no es que Dios ordena a los seres humanos cuál es su ley, sino que hay un orden intrínseco en la naturaleza. La idea de ley natural tiene un impacto tanto en el caso de lo humano como en el caso del mundo físico y por lo tanto de la ciencia, ¿no? Santo Tomás de Aquino es, por supuesto, el autor clave para entender la idea de ley natural, y Santo Tomás de Aquino tiene un ejemplo que muestra la importancia de la idea de ley natural, ¿no? Dice, ¿por qué un leño se quema? Bueno, la respuesta es por el fuego, ¿no? Y dice, si alguno dijera que es solamente por eso, bueno, sí sería un error. Pero si alguno dijera que es solamente por la acción de Dios y que el fuego no tiene nada que ver, cometería un grave error, ¿no? Entonces, el leño se quema por el fuego y ese es el orden natural creado por Dios. Entonces, la visión, la comprensión de la naturaleza de cada cosa, sus efectos esenciales, la relación entre esencia y las capacidades operativas de cada cosa, ¿no? Son un impulso importantísimo para el pensamiento científico y también permiten luego, en el caso del ser humano, la visualización de la ley natural, o sea, de todo aquello que sea conforme con la naturaleza humana. Y por lo tanto, esta idea de respetar aquello que sea conforme con la naturaleza humana comienza a abrir el camino a la idea de los derechos de la persona frente al poder, que también es una novedad. En la época del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII desarrolla la idea de ley natural, todavía no había dado ese paso, ¿no? Ese paso se da ya con la segunda escolástica, con la circunstancia histórica de la conquista española de América. Surge el tema de si sus habitantes originarios, como se dice hoy, eh, tenían derechos o no frente a la corona. Y la respuesta de la segunda escolástica es que sí, que por supuesto, tenían derechos frente al rey, ¿no? Esta idea de derechos frente al poder político es la idea política clave del siglo XVI en autores como Juan de Mariana, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, y todos conocen un poco la petite historia de cómo esta idea, ¿no?, pasa a Richard Hooker, que es un tomista anglicano, cómo de Richard Hooker pasa a John Locke, ¿no? La influencia de John Locke en la idea de las libertades individuales, cómo esto tiene un profundo impacto luego en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Eh, y este tema de las libertades individuales, sin embargo, en el pensamiento cristiano católico queda, luego del siglo XVII, relativamente oscurecido hasta su reaparición con una serie de autores, de los cuales, excepto uno, hay en general un profundo olvido, que son los liberales católicos de fines del siglo XIX. Me estoy refiriendo en Francia, a autores como Lacordaire, Montalembert, Federico Sanam, en Italia a Rosmini, y luego, comenzando el siglo XX, a Luigi Sturzo. Y el más conocido es, por supuesto, Lord Acton, el autor de Historia de la Libertad en la Cristiandad, ¿no? Estos liberales católicos del siglo XIX siguen presentando, por supuesto, la idea de la ley natural, eh, un paso a mediados del siglo XX, el que sigue presentando la idea de ley natural y una democracia conforme a la ley natural y a los derechos de la persona es Jacques Maritain. Jacques Maritain tiene una influencia decisiva en Michael Novak, que en 1980 escribe El espíritu del capitalismo democrático. Este libro, a su vez, tiene una influencia decisiva en Robert Sirico, que funda el Acton Institute en los Estados Unidos, ¿no? Y se podría decir que en Robert Sirico y en los intelectuales que rodean al Acton Institute en este momento, como por ejemplo Sam Greb o Alejandro Chafuen, está esta idea de la ley natural, los derechos individuales y una economía de mercado fundada justamente en un pensamiento cristiano católico, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces ha habido eh, muchos inconvenientes entre cristianismo, catolicismo y liberalismo? Bueno, porque no se distingue suficientemente entre el iluminismo como el movimiento racionalista típico del siglo XVIII que lleva a la Revolución Francesa
y a lo que Hayek llama el liberalismo francés, o si se quiere la idea jacobina de constructivismo, ¿no? No se distingue entre este movimiento y la modernidad, ¿no? La modernidad considerada en sí misma significa el seguimiento de tres ideas claves que ya estaban en el cristianismo, ¿no? La distinción entre Dios y el poder político da como resultado la distinción entre el príncipe secular y la iglesia, y la distinción entre el príncipe secular y la iglesia lleva en autores como Francisco de Vitoria a hablar de la desclericalización del poder político y a la sana laicidad del Estado, ¿no? Del Estado ya en términos modernos. Eh, a su vez, la distinción entre filosofía, teología y física, que se maneja durante toda la escolástica, lleva a una mayor claridad en la distinción entre teología y física, que es el gran aporte del siglo XVII, sobre todo en autores como Galileo, y por supuesto, la idea de libertades individuales sobre la base de la ley natural, ¿no? Entonces, la modernidad significa estas tres ideas: libertades individuales, distinción entre poder político y poder de la iglesia, y la autonomía de la ciencia, ¿no? Y estas tres ideas son totalmente conformes, como acabamos de ver, con el cristianismo. El problema es el iluminismo constructivista, que es denunciado precisamente por Hayek como contrario al liberalismo clásico de corte anglosajón, ¿no? El magisterio de fines del siglo XIX, en realidad, se enfrenta con la idea napoleónica de Revolución Francesa, ¿no? Se enfrenta con la expansión del imperio napoleónico, ¿no? Y contra eso reacciona el magisterio de fines del siglo XIX. Pero justamente, pasado el primer momento de este enfrentamiento, que sobre todo es con el pontificado Pío IX, surgen sucesivas aclaraciones, ¿no? Eh, que están obviamente impulsadas por circunstancias históricas. No es casualidad entonces que Pío XII tenga una importante alocución que se llama Benedictas et Humanitas, donde habla de las condiciones de la sana democracia de 1944, ya adelantándose a que seguramente muchos católicos, después de la Segunda Guerra, se iban a organizar en partidos políticos demócratas cristianos, conformes a una democracia liberal y una economía de mercado, y previendo eso, Pío XII escribe este documento Benedictas et Humanitas sobre las condiciones de una sana democracia. Este documento, que tenía muchos elementos además del pontificado de León XIII, es uno de los principales documentos que impulsa la Pacem in Terris de Juan XXIII, que prácticamente parece un pequeño tratado de derecho constitucional, ¿no? El Vaticano II afirma, con coherencia con la fe, el derecho a la libertad religiosa, la autonomía relativa de las ciencias, la importancia de la distinción entre iglesia y Estado en términos modernos. Y luego hay documentos muy importantes de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Casi todos saben que la encíclica más importante sobre estos temas de Juan Pablo II es la Centesimus Annus, donde no solamente habla de la economía de mercado en sentido positivo, sino también de la legitimidad de la democracia como sistema de decisión política, y las alocuciones que Benedicto XVI hace al Parlamento inglés en el 2010 y al Parlamento alemán en el 2011 son discursos impresionantes, ¿no? Del 2010 quiero destacar la relación que Benedicto XVI establece entre la evolución del common law británico y de las libertades inglesas con la doctrina social de la Iglesia. Prácticamente, para decirlo en términos simples y tal vez exagerados, pero para que se me pueda entender, lo que Benedicto XVI explica sobre la evolución del common law británico y las libertades individuales de Inglaterra como positivas, prácticamente podría haber estado escrito por Hayek sin ningún problema, ¿no? Eh, y es muy importante también el discurso del Parlamento alemán del 2011, ¿no? Sobre todo por las ideas que ahí Benedicto XVI va estableciendo sobre la relación entre razón, fe y libertad política, y por supuesto la evolución de todo el derecho occidental hacia la idea de las libertades individuales. Esa idea de evolución de todo el derecho occidental hacia la idea de libertades individuales es muy similar también a la evolución del Estado de Derecho como la plantea Hayek, ¿no?
Así que en ese sentido, Benedicto XVI, como bien había adelantado Samuel Greb en el Instituto Upton, Benedicto XVI fue un pontífice que en su filosofía política fue un liberal clásico, muy admirador de Tocqueville y de las instituciones anglosajonas. Por supuesto, todo esto ahora se perdió, ¿no? Ya lo sabemos, no voy a hacer nada original si decimos que con el pontificado de Francisco todo esto parece haberse perdido, pero, sin embargo, eh, lo que tengo para decir sobre eso es que ningún pontífice puede borrar la tradición anterior, ¿no? Y que ahí está esperando para volver a nacer en el momento correspondiente, ¿no? Pero la tradición anterior no es la tradición de solamente un pontífice. O sea, fíjense que yo he partido del antiguo Israel y he terminado en Benedicto XVI. O sea, estoy hablando de una tradición de 3000 años aproximadamente, ¿no? Eh, Ningún pontífice que es simpatizante de la teología de la liberación latinoamericana puede barrer esa tradición, ¿no? Que ahí va a quedar esperando el momento de su resurgimiento. Bien, he tratado de ser breve, ¿no? Dadas las circunstancias de este simposio, y por supuesto, si hubiera tiempo para alguna objeción o alguna pregunta, pues acá estoy. Sí, estuvo muy bueno. Yo, la verdad, soy bastante ignorante en cuanto al- a la cristiandad en sí, en este tipo de vínculos. Yo creo que el análisis histórico estuvo bárbaro. Eh, Mi pregunta para iniciar, pero hay varias, tenemos varias preguntas. Eh, Mi pregunta para iniciar es, bueno, el vínculo histórico está claro, está buenísimo. ¿Qué hacer hoy? ¿Qué hacer hoy con ese vínculo y qué hacer hoy con el cristianismo en el mundo? ¿No? Pues, digo, Lo no que, solo lo por que, las perspectivas que está sí, sí, tomando, lo sino, que, sí, sí, sí. bueno, no, se entiende. Hay una cosa muy fácil para hacer hoy, que es estudiar detenidamente todos los documentos del pontificado de Benedicto XVI, entenderlos y a su vez relacionarlos con las ideas de la libertad. O sea, hay que estudiar primero la aclaración que hace Benedicto XVI sobre la validez del Vaticano II, del 22 de diciembre del 2005. Hay que seguir por su discurso de Ratisbona en septiembre del 2006. Hay que seguir por el discurso del 18 de enero del 2008 a la Universidad de la Sapientia, donde Ratzinger establece un diálogo entre el cristianismo y Habermas por un lado y John Rawls por el otro, ¿no? Hay que seguir con sus, como dije, con sus discursos al Parlamento británico y al Parlamento alemán. Todos estos documentos tienen que ser estudiados profundamente. ¿Y qué hacer hoy? Pues difundir estos documentos que, vuelvo a decir, han quedado sumergidos en el olvido y significaron en su momento el máximo progreso de relación entre el cristianismo y las ideas de la libertad. Impecable. Tenemos dos preguntas acá, las voy a hacer las dos al mismo tiempo. Yo creo que una es muy extensa de contestar, pero de todas maneras las voy a hacer. Una dice, ¿se puede decir la elección y profesar una religión es ser liberal o conservador? Esa es una. Creo que es algo muy complejo de contestar. ¿Y por qué creer que algunos sectores de izquierda atacan tanto la religión católica, no así el budismo o hinduismo? Yo creo que eso queda claro en tu diálogo, pero esas son las Sí, preguntas. no sé, Toribio, ¿qué quieres decir con la elección? Si te refieres al libre albedrío, eh, a ver, eh, eh, primero, cualquier fe religiosa madura necesita una reflexión racional sobre las relaciones entre razón y fe. Es un paso que hay que dar para que luego la profesión de la fe pueda ser sólida, ¿no? Y en la tradición del catolicismo con Santo Tomás de Aquino, ese es un paso indispensable. Eh, y luego, si un católico puede ser liberal, es lo mismo que preguntar si un católico puede ser partidario de la Constitución del 53, si puede ser partidario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o del Bill of Rights, y la respuesta es obviamente sí, ¿no? Y gran parte de mi vida ha sido explicar ese obviamente sí. Así que en mi lápida van a poner Gabriel Zanotti, el que se dedicó toda su vida a decir cosas obvias, ¿no? Frente a
a la negación de esas obviedades, fruto, ¿no?, de la absorción por parte de muchos, ¿no?, del marxismo y del fascismo y la pretensión de que eso pudiera ser compatible con la fe cristiana, ¿no? Y así que sobre la relación entre liberal y conservador, bueno, no tengo tiempo en este momento, solamente puedo decir que el liberal clásico está abierto a una versión moderada del conservadurismo, que tal vez está explicado por Hayek en su artículo paradójicamente llamado ¿Por qué no soy conservador? Eh, y, y el ataque profundo que ciertos sectores de izquierda hoy hacen hacia el cristianismo tiene que ver con una combinación actual no coherente, pero sí efectiva desde el punto de vista del discurso, entre el neomarxismo y el posmodernismo. El neomarxismo para afirmar la explotación de nuevos colectivos explotados por el capitalismo, que ahora pasa a ser el heteropatriarcado explotador, eso es el neomarxismo, y por el otro lado un posmodernismo militante para negar cualquier tipo de compatibilidad entre razón y fe, como la afirmada por Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona, y no en vano, Ratzinger fue una de las principales plumas autoras del documento Fides et Ratio de 1998, donde se explica la relación entre razón y fe, ¿no? Así que creo que tiene que ver con eso. Impecable, impecable. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha quedado más que claro, eh, ha quedado más que clara la presentación. Y bueno, espero podamos contar en el futuro con su presencia. Bueno, yo quedo abierto a las preguntas de todos, cualquier cosa, si alguien tiene mayores dudas sobre este tema, me puede escribir, dejo el email, Gabriel Mises, que ya saben de dónde viene Mises, pero supongo, no es Mises Universo, ¿ok? gabrielmises.yahoo.com, cualquier cosa me escriben. ¿Tá? Vale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un saludo. Gracias.